Vámonos. Ok. Buenos días amigos, ¿cómo están todos? Mi nombre es Walter, muchas gracias por estar en esta reunión. ¿De qué países tenemos hoy? A ver si me ayudan. Algunos lo conozco, bueno, ahí está Javier Menéndez, que es un gran amigo. ¿De qué países son? A ver si hemos estado conociendo ese país en algún momento, si me ayudan. A ver si alguno pone... Ah, Kelly del Salvador, ok. Voy a estar prontito por ahí, Kelly. Voy a estar, si Dios permite, el 1 de marzo voy a estar por El Salvador. De vuelta, de vuelta. Que Hola, acabo de mucho venir de gusto. El Salvador. Bien, ¿quién habla? Soy René. Estudio en El Salvador. Estoy ya prácticamente casi terminando la carrera del BBA. Un gusto en saludarle. Igualmente, René, igualmente. Ahí estamos con otro colega del Salvador. ¿Hay alguien de algún otro país que no sea El Salvador? ¿Por allí? ¿Alguno? ¿No? ¿Sí? Ok, No, somos por todos, lo que todos del veo, Salvador, todos son aparentemente. del Salvador. Sí. Estoy escuchando a alguien. Bueno, vamos a arrancar, amigos, con todo para comenzar con este programa, esta charla entre amigos que está entre el análisis y la acción, ¿no? Que le hemos puesto ese nombre porque nos parece muy importante comenzar a hacerlo. Juan, si me das autorización, arrancamos ya mismo. Hola. Hola, perdón. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a poner en silencio a todos para que podamos escuchar bien a Walter, ¿verdad? Lo voy a poner en silencio y solo va a quedar Walter para que lo podamos escuchar. Al final, solo les quiero comentar algo. Al final Walter va a dejar un ratito, un par de minutos para preguntas o respuestas, entonces ahí lo podemos ir abordando a él y tratar de sacarle todo el conocimiento. Y también ahora mismo, hoy en la tarde, ya con Walter autorizándolo, ya después de esto, a todas las personas que asistieron al taller, al workshop, hoy en la tarde se les está entregando ya el proyecto para que lo trabajen y que sea evaluado para IBMI, ¿verdad? Ok, Walter, te Sí, dejo y tú continúas. Pongo en silencio. gracias, Juan, muy amable. Les cuento que a los que estuvieron en el workshop, que el trabajo que les envié es muy complicado, muy difícil, buscando perjudicarlos en todo sentido y momento. Pasado este aviso, que no es real, pero no importa, pasado este aviso, quiero comenzar a charlar con ustedes acerca de esto del análisis a la acción. Yo les pediría lo siguiente. Hoy me gustaría intentar algo distinto. Me gustaría que hoy tengamos una interacción permanente entre ustedes y yo durante todo este ratito que estemos juntos. Así que me pueden interrumpir las veces que quieran. No hay ningún inconveniente, me interrumpen cuantas veces ustedes quieran. Lo único que les pido es que me escriban la pregunta en el lateral, en el chat, que ahí me escriban la pregunta que ustedes consideran. ¿Por qué llamamos a este seminario, este webinar, de la acción, del análisis a la acción? Uno de los temas que hemos charlado y realmente lo hemos conversado bastante con Javier y con Juan, es preguntarnos cuál es la dificultad que tenemos para pasar de un análisis a la acción. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿cuál es el sentido que tiene el análisis? El primer sentido que tiene un análisis. ¿Cuál es el punto de partida de un análisis? Y si nos ponemos a pensar por un segundo,
este concepto, el análisis no solo que es casi una condición natural del ser humano, acá dice Andrea Aguirre que no logra escuchar lo que estoy diciendo, Juan. A ver si la podemos ayudar a Andrea. Ok, ahorita veo. Habría que ver con Andrea de que si puede subir el volumen, porque aquí ahorita sí tengo todos los accesos, están como funcionales. Bien, ahí le pusimos en el chat a Andrea. Si ustedes se fijan, por ejemplo, una de las condiciones naturales que plantean las organizaciones es plantear la estrategia. ¿La estrategia en relación a qué? La estrategia en relación a un objetivo, a un desarrollo, a una meta, al nombre que le querramos dar como significado. Es decir, que el origen de la estrategia está justamente en el lugar donde que nosotros queremos llegar, es decir, el objetivo, la meta o el resultado que queremos alcanzar. Entonces, fíjense que hay un punto muy interesante, que la estrategia como definición, como esencia, parte del análisis. Es decir, si no hay análisis, no hay estrategia. Nadie desarrolla una estrategia en forma compulsiva, o no debería desarrollarse una estrategia en forma compulsiva, en forma, les diría, ansiosa, porque el punto más importante, entender que detrás de la estrategia está el análisis. El análisis tiene dos condiciones que para mí son muy, muy interesantes. La primera es que el análisis busca reducir los niveles de ansiedad. Si ustedes se fijan, cuando nosotros queremos hacer algo y nos viene una idea a la cabeza, lo primero que queremos hacer es ejecutar la idea. Es decir, lo primero que queremos hacer es consolidar esa idea, llegar a esa idea. Es decir, que la idea y la ansiedad van de la mano. Por lo tanto, el análisis lo que intenta hacer, en primer lugar, es justamente reducir la capacidad o esa situación compulsiva de querer lograr esos objetivos en forma inmediata cuando creo que tengo una idea delante mío. Por el otro lado, el análisis también me enseña otra cuestión que es muy importante, que es la diferencia entre claridad, es decir, entender algo, y proximidad, es decir, la posibilidad de poder alcanzarlo. Voy a dar un ejemplo simple, pero para que esto se pueda comprender. Alguien de nosotros quiere, por ejemplo, bajar de peso. Entonces, entendemos qué comidas tenemos que comer, qué comidas no tenemos que comer, qué bebidas tenemos que tomar o beber, qué bebidas no debemos beber, si tenemos que hacer gimnasia o no tenemos que hacer gimnasia, la combinación entre alimentos, entre otra multiplicidad de cosas que están fuera del alcance de mi conocimiento. Entonces, fíjense que nosotros naturalmente tenemos claridad en lo que tenemos que hacer, absolutamente claridad en lo que tenemos que hacer. Y teniendo esa claridad, naturalmente lo que pensamos es que estamos próximos a lograr el objetivo. Es decir, próximos implica que sabiendo y comprendiendo la situación actual en la cual yo vivo, entonces lo puedo lograr rápidamente y que tengo el camino allanado para poder hacerlo. Esas dos condiciones, la ansiedad y la diferencia entre claridad y proximidad, es lo que me brinda el análisis. Es decir, no importa qué método utilice, no importa qué forma, no importa si es compartido o es privado, no interesa. El punto es que el análisis me ayuda a detenerme frente a la ansiedad, y el análisis me ayuda a detenerme y a pensar que la claridad no es proximidad.
Entonces sacamos otra conclusión, que no es menor. La conclusión es que justamente el punto de partida, la esencia de la estrategia, es el análisis. Entonces, ¿puedo equivocarme en análisis? Por supuesto, me puedo equivocar 150 millones de veces, pero el punto de partida, desde ese punto de partida, para adelante, toda la estrategia que yo desarrolle sale desde el análisis que tiene que tener como mínimo las dos variables que le dije, entender intensidad y claridad y proximidad. Si yo le pregunto a ustedes qué es estrategia, es una buena pregunta. ¿Qué me dirían que es estrategia? ¿Quién se anima ahí a escribirme en un chat? En realidad se deberían animar todos porque somos todos colegas y todos amigos, así que por favor escriban lo que consideren. O si alguien quiere hablarlo. Juan, ¿podés autorizar si alguien quiere conversar? Por favor. Sí, está habilitado para que, ahorita lo que he hecho es apagar los micrófonos para que no se oiga el background, la parte de atrás, que no genere mucho ruido para escucharte bien. Pero cualquiera puede escribir, ¿verdad? Y ahorita estoy viendo con Adriana, ya me voy a comunicar con ella. Y cualquiera puede solo desconectar su audio, ¿verdad? Ahí les ponen el micrófono y ahí ya pueden hablar libremente. Ok. Hola, estrategia, ¿dónde están? Hola Walter, soy Frank. Hola, Frank. Sí, creo que tal vez la estrategia es una serie de pasos para lograr un objetivo, pero como tú dices, siempre teniendo un análisis previo para poder cumplirlo. Eso creería yo, de forma sencilla es lo que yo creo que es estrategia. Es todo como analizar todo como una finalidad que puede beneficiarme. Esa es la idea, excelente, muy bien, ¿qué más? Vamos, otro. Bien, bien, Frank, es cierto, es un conjunto de pasos que estamos ahí señalando para que nos beneficie, absolutamente. Bien, ¿qué más? Sí, las remesas crecieron en el mundo. Hola, Carlos. Ahí se perdió Carlos. ¿Alguna voz femenina? Aquí, entre medio de tantas señoritas, ¿alguna voz femenina? Bueno, se ve que han silenciado todos los micrófonos. No era tan complicada, así que agradezco a Frank su definición de estrategia. Vamos a tratar de analizar la estrategia un poco como dijo Frank y también con otro poco Ahí con te han alguna otra. escrito un par de, perdón, ahí te han escrito un par de Jacqueline acaba de escribir y René Lazo también acaban de escribir. Perdón, no lo vi. ¿Ven lo que es los modelos mentales, cómo perciben solamente algunos aspectos de la realidad, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, tomando esto que todavía no he leído de Jacqueline y de René, pero lo interesante es que sacamos una conclusión rápida de todo esto. La estrategia es el producto del pensamiento limitado del hombre, ¿no? Entre otras cuestiones que podemos analizar. Jacqueline dice, estrategia es realizar una serie de acciones para un fin determinado. Sí, claro que sí, Jacqueline. Un conjunto de acciones para poder alcanzar. Y fíjense que la palabra acción, tal cual la plantea Jacqueline, en estrategia tiene un significado muy particular. La acción no es solamente el hacer. Y ahora van a ver por qué les digo esto. La acción es un presupuesto vital. Recuerden esto, un presupuesto vital. ¿Qué significa un presupuesto vital? ¿Presupuesto de dinero? No, obviamente que no. Presupuesto de presuponer.
que algo va a pasar. ¿Y por qué vital? Porque todos buscamos hacer acciones que de alguna forma nos lleven a algo más interesante, más importante, que es lo que nosotros llamamos objetivos, resultados y otras cuestiones más. Así que fíjense que el sentido que le da Jacqueline al concepto de acción nos dice que es una suposición vital, no es una suposición para hacer algo que nos lleve a un lugar mejor. Bien, Jacqueline. Y René dice, considero que es un plan para elegir un proyecto, un conjunto de procedimientos. Sí, Jacqueline, recuerda que un conjunto de procesos, un conjunto de procedimientos es un proceso. Un conjunto de procesos es un proyecto. Y un conjunto de proyectos son consecuencia de una estrategia, absolutamente. El punto fíjense que una de las palabras que utiliza René dice dirigir. Y la palabra dirigir no es solamente la dirección que le damos a algo. La palabra dirigir está vinculada al concepto de gestión. Y cuando uno dice, bueno, gestión, entonces, ¿qué gestionamos? ¿Cuál es el punto que nosotros gestionamos? Lo que estamos gestionando es, en estrategia en particular, todas las condiciones emergentes y previstas en un mapa que siempre es incompleto. Repito esto, dirigir significa gestionar entre la estrategia que puedo percibir, conjunto de acciones, proyectos, procesos que voy a hacer, frente a las situaciones emergentes que empiezan a aparecer, que no estaban previstas. Entonces yo tengo que gestionar, me pongo ahí, que ahí está, que no me puede ver, gestionar lo planificado de lo emergente. Es decir, que la combinación de estos dos elementos me lleva a un tercer elemento, que es justamente gestionar, es la coordinación de todas esas situaciones que aparecen, que generan unos conflictos distintos a los previstos en su momento. Es decir, que la estrategia, fíjense que tomando estos conceptos que han charlado, que estamos charlando y que ustedes mismos están colocando por aquí, podemos decir que la estrategia es un conjunto de decisiones globales que afectan toda la organización, o que afectan mi área, o que afectan mi familia, o que afectan mi trabajo, todas las decisiones, hacia un lugar de supervivencia, es decir, de un campo de naturaleza vinculada al cambio. Desde el punto de vista histórico, filosófico, la naturaleza fue vista durante mucho tiempo como un concepto vinculado a la costumbre. Por eso decimos muchas veces, esto es natural. ¿Es natural que ocurra esto? Sí, es natural. Es decir, lo que queremos decir es que es una costumbre. En cambio, cuando hablamos en estrategia, lo natural tiene otra vinculación absolutamente diferente. Lo natural significa la capacidad que tenemos para adaptarnos a situaciones no previstas. Es decir, que la estrategia, desde el punto de vista de lo natural, significa que no tenemos opción para volver para atrás. Cuando tenemos cambios que tenemos que producirlos, modificar, recuerden acción, presupuesto vital, recuerden gestión que planteaba René, si no recuerdo mal, por allí. Estamos hablando de lo emergente, por aquí, lo emergente con respecto a lo planificado, esa combinación que modifica absolutamente todo eso es una consecuencia de algo que también tenemos que aprender. El análisis, para arrancar con todo eso, significa que el análisis no es un momento, es un continuo.
Es decir, cuando nosotros planteamos el análisis como una consecuencia temporal y olvidada, hacemos un FODA y planteamos, etcétera, lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer, etcétera, y salimos al ruedo, estamos olvidando que el análisis es un proceso continuo, porque la estrategia es un proceso continuo. No puede haber un proceso continuo arraigado a un proceso discontinuado. Es una locura absoluta, pero es lo que los libros enseñan. Dice, usted hace un análisis y arranca toda la estrategia. Y una vez que arranco la estrategia, si es diferente la realidad, si me encuentro con emergentes, si encuentro un montón de variables que no tienen en cuenta, pero el análisis ya fue hecho. Entonces, uno de los puntos que tenemos que aprender en esta charla que estamos teniendo es que el análisis es un proceso continuo porque depende de un concepto continuo mayor que es la estrategia. Entonces, por lo tanto, no puedo combinar lo quieto con lo móvil. No puedo combinar podríamos decir, no puedo combinar la agitación, es decir, voy, vengo, con la movilidad. No hay forma de poder combinarlo. Por eso, uno de los puntos importantes a tener en cuenta de por qué nos cuesta tanto pasar del análisis a la acción, es porque el análisis lo vemos como un hito estancado y la acción, justamente, la vemos como una constante que está en movimiento. Entonces, no hay posibilidad alguna de poder mezclar estas dos cuestiones si estos dos ejes centrales entre el análisis, la estrategia y la acción no lo tenemos claro. Me paro aquí y pregunto, ¿hay preguntas? ¿Hay algún concepto? ¿Algo que quieran compartir? Por favor, es el momento. Pueden hacerlo por chat o toma el micrófono, por favor. ¿Quedó todo claro, amigos? Yo ¿Sí? creo que Hola. están un poco cohibidos, pero vaya, solo retomando un poco y teniendo una consulta, Walter. Cuando estamos hablando, lo que me estás diciendo es, sí tiene que haber una planeación para que haya una correcta ejecución y que eso probablemente me vaya a impactar en las situaciones que se vayan, digámoslo así, que se vayan presentando a medida nuestra ejecución de lo planeado se vaya realizando. Y eso puede llegar a tener algún conflicto con el objetivo final que estamos planeando o planteando a la hora de hacer la planeación. Siempre, por el motivo, mira, Juan, lo que vos estás diciendo es muy atinado. Y fíjense que, a ver, vamos a analizarlo de un punto de vista distinto. ¿Por qué planificamos? ¿Por qué tenemos esa manía de planificar? Lo cual estoy de acuerdo, no estoy en contra. Lo que quiero es que entendamos el sentido de la planificación. ¿Por qué planificamos? ¿Por qué nos gusta predecir el futuro? ¿Por qué nos gusta ordenarnos en el futuro? La respuesta simple, en primer lugar, es que la planificación ayuda a ordenar prácticamente varias cosas. Primero, las acciones que uno va a hacer, los recursos que va a utilizar. En segundo lugar, bien, Aida. Está menos mal que tengo mujeres en el equipo, Juan, Acá tengo a Jacqueline, a René. ¿René es mujer o es hombre? Porque a veces puede ser de los dos, digamos, puede ser nombre femenino o nombre masculino. Hombre, dice René. Genial. Bueno, tengo a René y a Juan entonces, que son los que hablan. Bien, Aida dice, planificamos para llevar un orden, para saber cómo vamos y qué pasos vamos a realizar. Absolutamente, Aida. Eso es cierto. ¿Y sabés además por qué planificamos? Porque en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, ese orden nos da tranquilidad. Entonces,
La planificación, lo que las personas buscamos en una planificación es justamente buscar tranquilidad, reducción del riesgo, pero por sobre todas las cosas hay otra cuestión que también buscamos, que es sentir que tenemos dominio sobre lo impredecible. Cuando uno empieza a planificar, siente que está dominando, ordenando ese caos que no puedo ver, que me cuesta ver. Cuando lo logro ordenar, ese caos, lo empiezo a dominar. Y cuando siento que domino ese caos, es cuando alcanza la planificación lo que llamamos su nivel de madurez. Entonces, es importante comprender que por eso los orientales, sabiendo que el pensamiento del ser humano es limitado, ¿qué es lo que han hecho? Trabajan justamente la planificación buscando de alguna forma ir implementándola de a poco y corrigiéndola en la medida que lo vamos haciendo. Es decir, fíjense estos tres elementos que interesantes. Tenemos un análisis que es continuo, no es un hecho aislado, no es un hecho único que se produjo en un momento determinado. Tenemos una estrategia que es nuestro modelo mental para tomar decisiones globales que nos ayudan justamente a alcanzar objetivos mayores. Y tenemos una planificación que es el orden de las cosas que me ayuda a mí a entender el dominio para reducir los niveles de riesgos. Y fíjense que las tres cosas, estos tres elementos, están vinculados permanentemente por una movilidad necesaria que me obliga a alguien, me obliga algo a hacerlo. Acá Carlos Alberto Carrillo Guerrero dice, la planificación es necesaria para poder tener un resultado favorable. Te diría que sí, Carlos, pero no sería honesto conmigo mismo. La planificación lo que busca es reducir el riesgo para alcanzar un resultado. Ahora, si es favorable o no es favorable, el tiempo lo dirá, porque no sabemos que es favorable. Vos podés planificar tu carrera laboral y llegar a ser gerente general de una empresa muy grande, y para eso perdiste 4 familias. Y decís, al final, ¿fue favorable haber llegado a este puesto? Perdí 4 familias, tengo 8 hijos y ni sé ni dónde están. Permitime esta exageración para poder entenderlo. Si decimos que una planificación está vinculada a alcanzar un resultado, la respuesta es sí. Si es favorable o no es favorable, lo veremos más adelante. El tiempo dirá. Siempre, por supuesto, creemos que es para algo favorable. Obviamente que sí. René dice, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre la planificación y la estrategia? Muy linda pregunta, René. Excelente pregunta. La diferencia la podemos plantear en 2 sentidos diferentes. La estrategia está vinculada al modelo mental de toma de decisiones. Cuando a mí me preguntan qué es estrategia, siempre lo defino de la misma manera. Es un modelo mental de búsqueda de oportunidades y autocrítica constante. Repito mi definición, es un modelo mental de búsqueda de oportunidades y autocrítica constante. Entonces, le doy un ejemplo simple para que se entienda. Supongamos que voy caminando por la calle y me gusta una señorita. Un ejemplo totalmente común, pero para que se entienda este concepto. Y de repente me gusta una señorita. Digo, ¿cómo la abordo? Hay una película que se llama Como si fuese la primera vez, que esto se lo explicaba yo a mi hija, que trabajan 2 actores de Hollywood hiper conocidos. Una es Drew Barrymore y el otro actor es recontra conocido, que hizo Click y otras cuestiones más. Adam Sandler. Gracias, Juan. Es una chica que perdió la memoria, entonces tiene memoria de corto plazo 24 horas. Se junta Adam Sandler con ella
se pueden hablar y al otro día, cuando van a hablar de vuelta, ella no lo recuerda. Entonces él está todos los días pensando una forma para poder conquistarla de vuelta. Todos los días. Todos los días. Entonces, si ustedes se fijan, Adam Sandler va, se equivoca en la estrategia y pierde ese día. Y se pone a pensar a ver cómo hago mañana. Entonces, al otro día va de vuelta con otra estrategia y pierde. Y se pone a pensar cómo va mañana. Entonces, ahí yo le decía a mi hija, y hoy tenés el concepto de estrategia absolutamente bien definido en esa película. Es un modelo mental de búsqueda de oportunidades y autocrítica constante. ¿Dónde está la planificación? Es la consecuencia del modelo mental que hemos charlado recién sobre las acciones que vas a hacer. Es decir, la planificación es ese conjunto de acciones concretas, reales, que vos podés llevar adelante en relación al pensamiento que has tenido. Entonces acabo con una definición política con respecto a estrategia y planificación. Y voy a dar dos definiciones diferentes. La primera es pensar que la estrategia y las políticas, la planificación, es como si fuese una moneda donde tenemos cara y tenemos seca. Lo que para el gerente general es estrategia, él me ve a mí en esta moneda como planificación. Ahora, si yo tomo mi sector, el mío, yo veo mi planificación como algo estratégico y doy vuelta a la moneda, lo que hace mi gente como planificación. Es decir, depende del punto de vista que vos lo mires, dónde te ubicás, dónde te ubicás desde la altura de tus decisiones, pueden ser estrategia o táctica, estrategia y planificación, exactamente lo mismo, pero de distintos puntos de vista. Pero si lo queremos hacerlo en forma muy simple, estrategia es un modelo mental de búsqueda de oportunidades y autocrítica constante, y la planificación son las acciones que vas a llevar para aplicar justamente esa estrategia. Y si querés conquistar a alguna dama, con la que sea, o reconquistar a tu mujer, lo que vos quieras, hay un poema maravilloso de Mario Benedetti que se llama Táctica y Estrategia. Es un poema absolutamente brillante que arranca diciendo: mi estrategia es mirarte, mi estrategia es esto, papá, y mi táctica es mucho más simple, dice Mario Benedetti. Mi táctica es esto. No te lo voy a contar porque quiero que leas el poema de Mario Benedetti, que realmente es maravilloso. Pero el concepto de Mario Benedetti dice: mi táctica es más simple. ¿Y la simpleza qué es? El máximo nivel de intelectualidad que una persona puede tener. Cuando alguien hace las cosas simples, significa que ya aprendió absolutamente todo del tema. Entonces, directamente hace algo absolutamente simple. Fíjate que, por ejemplo, si aprendes artes marciales, al principio te enseñan patadas, trompadas, golpes por acá, golpes por allá. Y tu maestro, cuando pelea contigo, ni siquiera mueve un dedo. Te gana solamente con un pequeño movimiento. ¿Por qué? Porque ha alcanzado la simpleza. Entonces, fíjense lo interesante de esto, es que el análisis es el punto que une la estrategia de buscar coordinar y gestionar lo impredecible y lo predecible y la síntesis de la acción. Entonces, ahí tenemos otra diferencia muy interesante e insisto, para los que les gusta leer, lean Táctica y Estrategia de Mario Benedetti, un poema maravilloso. Entonces, ¿hasta acá se entendió todo, amigos? Hola, me siento más solo que en mi casa, ¿eh? No me responde nadie. Gracias. Comprendido, Muchas gracias, comprendido. Javier. Muchas gracias, el amigo Cepeda.
Carlos Alberto dice, ¿cómo romper ese paradigma de la planificación con nuestros superiores en las empresas que elaboramos? Juan, un pequeño comentario. Está haciendo muchas preguntas, Carlos, así que hay que pasar una facturación aparte. Correcto, por eso ya es consultoría. Para Así esa es la ayuda, esa es la ayuda. Sí, así que bueno, fíjate. Bien, el punto para romper ese paradigma, Carlos, hay algo que es muy interesante tener en cuenta, que es lo siguiente. Muchas veces en los pensamientos anteriores de las jefaturas, creen que la estrategia es el modo inteligente de decidir o definir y que la planificación tiene una consecuencia menos inteligente, menos apta, menos dubitativa y menos discrecional que la estrategia. El punto no es que entiendan la diferencia entre estrategia y planificación. El punto es que la estrategia, cuando no es entendida, se somete a un concepto falso de inteligencia. Cuando alguien dice, estoy pensando estratégicamente esto, fíjense que naturalmente se lo concibe como algo inteligente. ¿Por qué? Porque son decisiones globales. Entonces, muchas veces, cuando alguien le muestra el llano donde se va a aplicar esa estrategia, se lo considera como una cuestión de menor nivel de inteligencia. Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo. Ahora, ¿cuál es el problema? La estrategia tomada sin el terreno, sin el llano, sin la acción concreta, la estrategia queda vinculada a un pensamiento limitado de la persona que la diseñó. Y tiene una consecuencia todavía aún peor. El pensamiento limitado, aislado de la planificación, nos hace pensar que nuestro pensamiento es perfecto. Entonces, por lo tanto, en el submundo conceptual que yo me elevo hacia ese mundo de las ideas, etcétera, que yo me elevo hacia ese mundo, pierdo la realidad. Y fíjense que las verdaderas ideas, las que han trascendido en la historia, son ideas que han sido conceptos muy importantes, que han chocado con la realidad y se han nutrido con ella. Entonces, lo primero que tienen que analizar es que el conjunto, para poder nutrir la estrategia, es necesaria la acción de planificación. Sin eso, la estrategia no se nutre. Es un campo absolutamente espinoso, falso, irreal, ficticio, que está alejado de la realidad. Por eso te habrá pasado, Carlos, a vos y a muchos de los que estamos aquí, que cuando vas a contarle algo a un superior con respecto a lo que estás haciendo, te haces dos preguntas como mínimo. La primera es, ¿cómo se lo explico? Y la segunda es, ¿cuánto le explico? ¿Cómo y cuánto le explico? Porque si le explico demasiadas cosas que lo eleven a una estrategia superior y perdida desde el punto de vista de la acción, me va a responder algo que es absolutamente distinto a la realidad. Y cuando eso ocurre, entonces empezamos a tener que la estrategia y la planificación están desconectadas, son asintóticas, son paralelas, y el análisis, que es lo que une a ambas, a ver cómo lo puedo poner, el análisis que une a la estrategia y a la planificación, ¿no? El análisis, este punto central que tenemos aquí, entonces comienza a perder movilidad y comienza a volverse estático. Entonces, por lo tanto, tenés un problema que es enorme. Tenés análisis estático, estrategia absolutamente abstracta y acciones, planificación, totalmente desprendida de la abstracción y con un análisis no replanteado. Es decir, vas trabajando como podés en la medida que podés y vas resolviendo lo que está dentro de tu capacidad para resolver.
Es decir, los 3 puntos totalmente diferenciados hacen que la productividad organizacional comience a descender en forma plena. Y todos nos echamos la culpa a ver de quién es el problema. No sé si se entendió, Carlos, equipo, queridos amigos, si se entendió este concepto. Por favor. René me dice, claro, Carlos, ¿lo entendiste? No, gracias a vos, al contrario. Correcto. ¿El resto, chicos? ¿Todos entendió este concepto? Sí, bien entendido. Genial, gracias César. Lo que quiero decir es, para que se entienda bien amigos, lo que tiene vida, lo que tiene movilidad, lo envejecemos. Lo que teóricamente me genera entendimiento de nuevos sucesos, nosotros lo obsolecemos. Es decir, le quitamos vida al análisis, a la estrategia y a la planificación. Entonces, bajo este punto de vista, si yo estoy en el análisis y quiero pasar a la acción y tengo estos 3 puntos absolutamente desconectados, no lo puedo hacer. Y por el otro lado, por ejemplo, y vamos a hablar un poco de este tema, supongamos que tengo un FODA, que por excelencia es el sistema más común y más simple de análisis. ¿Coinciden conmigo? Espero que coincidan conmigo que es un excelente sistema de análisis. ¿Es correcto hasta aquí? ¿Lo van siguiendo? Entonces, si yo les digo a ustedes, tomemos fortalezas y debilidades. ¿Cómo lo pasamos, por ejemplo, a un conjunto de acciones concretas? Y ahí nos quedamos todos parados, decimos, ¿y cómo lo hago? Entonces, fíjense que si yo tomo el FODA tradicional, donde pongo fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, en un cuadro de doble entrada, yo puedo anotar un montón de cosas ahí. Un montón. Ahora, el punto es cómo hago para pasarlo a un plan de acción. Juan es mi jefe. Me dice, Walter, necesito pasar este FODA en 5 minutos a un plan de acción. ¿Y cómo querés que haga eso? No sé, arreglate como pueda. Entonces, fíjense que si yo tomo, por ejemplo, un FODA, un fortalezas y debilidades, para dar un ejemplo muy simple, lo primero que tengo que definir como análisis es cuáles van a ser los ejes por los cuales va a atravesar el FODA, o fortalezas y debilidades. Y con esto les voy a dar un inicio hoy, y vamos a hacer un próximo webinar, ya explicando todo esto con ejemplos y con PowerPoints para que se entienda bien. Si yo tomo los ejes verticales y pongo fortalezas y debilidades, yo puedo, por ejemplo, les voy a dar el FODA más simple, por ejemplo, pensar y decir, el análisis, si es para ejecutar, la pregunta es, ¿va a modificar la realidad? Pregunta obvia. Si alguien dice que no, por favor coloque ahí no. Estamos todos de acuerdo. Entonces, fíjense este pequeño detalle. Fíjense cómo podemos rápidamente, les voy a enseñar una forma rápida hoy, en nuestro próximo webinar, vamos a profundizar esto. Si yo pongo fortalezas y debilidades, y de repente anoto todas las fortalezas y todas las debilidades, pongo en los rows, en los renglones, como se llaman estas líneas horizontales, columnas y filas. Ahí está, no me salía. Filas. Ah, gracias Javier. Filas. Filas. En las filas, por ejemplo, yo puedo poner 4 elementos, que son simplemente crear, incrementar, eliminar y reducir. Entonces, fíjense, yo digo fortalezas, debilidades, eliminar, reducir, crear, incrementar. Matriz CAME.
Sí, correcto. Ahí estamos mezclando la matriz Kame para hacerla en forma simple. Si yo tomo eso y pongo esto al costado, entonces digo, ¿para qué esta fortaleza? ¿Necesito yo incrementarla? Sí. ¿Qué debería hacer? ¿Necesito eliminarla? ¿Esta debilidad? Sí. ¿Qué debería hacer? ¿Necesito reducir esta debilidad? Sí. ¿Qué debería hacer? ¿Necesito incrementar o crear algo nuevo para que potenciar este elemento de fortaleza? Sí. ¿Qué debería hacer? Y fíjense que con ese ejercicio, después vamos a ver otros, pero con ese ejercicio súper, extremadamente simple, comienzan a surgir un montón de acciones para llevar adelante el análisis que acabo de hacer. Si lo quieren hacer todavía más fino, este análisis, pueden poner fortalezas y dentro de la columna fortalezas pueden poner, por ejemplo, incrementar, crear. Y en debilidades, reducir, eliminar. Y de este lado, todas las fortalezas y debilidades que ustedes vieron. Y por cada fortaleza o por cada debilidad, van notando qué acción tienen que hacer para eliminar o reducir esa debilidad y cada acción para fortalecer, para crear o incrementar esa, fortaleza. Lamento dejarlos, regreso el trabajo sobre... No, gracias a vos, Carlos, un gran abrazo. Ya terminamos igual, ¿eh? Ya nos hemos pasado de hora, pero ya terminamos. Simplemente con esto ya estamos pasando de una matriz de análisis estático a una matriz de análisis dinámico. Fíjense qué simple. Por supuesto hay formas de poder después, ¿cómo se llama esto? Complicarlo y hacer un análisis mucho más dinámico, mucho más profundo. Pero simplemente con esto pasamos de algo estático a algo dinámico. Fíjense con qué simpleza. Si a esto después vamos a trabajarlo con respecto a procesos estratégicos, tácticos y operativos, y lo vamos a trabajar también con áreas clave de resultado, etc. Fíjense con qué simpleza pasamos del análisis estático al dinámico. Entonces, para resumir nuestra charla del día de hoy, lo cual agradezco muchísimo a IBMI que me permita esta charla con todos ustedes. Vamos antes de resumir, si alguno tiene alguna idea, perdón, alguna pregunta. Bueno, una pregunta y una idea van de la mano, ¿no? Menos mal que se fue Carlos, porque si no es consultoría para él nada más. Es un chiste típico argentino, aclaro por las dudas. ¿Preguntas? No. Ok. Yo sí Entonces, tengo una, perdón, Walter. fíjense. Sí, Vamos, hablabas Frank. de la diferencia entre estrategia y la planificación. Y dijiste que la planificación es un modelo mental de toma de decisiones y búsqueda de oportunidades y autocrítica constante. Pero no sé si no escuché o no dijiste la parte de la diferenciación entre la planificación. O sea, ya entendí la estrategia, ¿verdad? Que es tomar decisiones y buscar algo. Pero la planificación en sí, ¿qué es? ¿O cómo lo defines, mejor La dicho? planificación es el conjunto de acciones que vas a aplicar para hacer corpórea la estrategia, es decir, para darle cuerpo a la estrategia. Esa es la planificación. Después le podemos llamar un conjunto de pasos para lograr algo, que puede ser estratégica, táctica u operativa, que tiene un corto, mediano o largo plazo, que está vinculada a políticas o a procesos o a procedimientos. Después son todas las características de la planificación. Pero el punto es que la planificación es la herramienta o el conjunto de herramientas que utilizás para llevar esas decisiones globales a acciones concretas para poder aplicar. Por eso explicaba, no sé si estaba Frank cuando explicaba lo de las dos monedas.
Lo de la moneda Sí. con las dos caras. Entonces, repito ese concepto porque es importante. Lo voy a poner así. Lo que para mi jefe es estratégico, él ve lo mío, esto que está aquí, vamos por acá, lo ve como planificación. Saco a mi jefe, subo yo. Lo que para mí es estratégico, veo lo que está debajo mío como planificación. En realidad, son dos caras de la misma moneda. Depende dónde lo vea, es estrategia o es planificación. ¿Se entiende hasta aquí? El gerente Sí. general planteó la estrategia de la organización, pero para el directorio es planificación. Es subjetivo realmente Ah, entonces. totalmente. Depende de donde vos te pongas la mirada, ¿es estratégico o es planificación? Depende de donde vos lo mires. Ok. Por eso te decía lo del directorio y el gerente general. Cuando decís, esta estrategia la planteó el gerente general, hay que hacer esto. El gerente general es estratégico. Y el directorio dice, el gerente general aplica un plan para llevar la estrategia nuestra a la acción. Depende de dónde te ubiques, es como lo vas a definir. Perfecto, muchas gracias. ¿Se entiende? No, al contrario. Al contrario. Entonces, para resumir esta conversación, dijimos que partimos de la falsedad de que un análisis es estático y que no puede acompañar ni la planificación ni la estrategia. Las tres, estrategia, análisis y planificación, son herramientas, son conceptos permanentemente que están en movilidad y que pueden cambiar permanentemente. El análisis dijimos que lo que hace es detener dos cosas. La ansiedad por aplicar rápidamente una idea, ¿se acuerdan que hemos charlado de ese lado? Y la diferencia entre claridad y proximidad. Eso es muy importante tener en cuenta. Recuerden que cuando ustedes tienen las cosas claras, automáticamente creen que están cerquita de obtener el resultado. Y ahí es donde nos confundimos y podemos cometer muchos errores. Hemos dicho que estrategia y planificación son dos caras de una misma moneda, que depende de cómo lo miremos, la cuestión está vinculada ahí. Hemos dicho que una acción, desde el punto de vista de la estrategia, es como le dije, un supuesto vital, También hemos hablado del concepto de gestión, que lo hablaba por ahí, si no recuerdo mal, gestión creo que lo hablaba Ana, si no recuerdo, Aida, perdón, si no recuerdo mal, o Jacqueline, creo. Pido disculpas si no me acuerdo con exactitud, pero el punto es que recuerden que la gestión siempre está en la vinculación entre lo que pudimos observar y lo emergente. Nadie puede gestionar solo lo que es controlable o dominable, salvo que esté en las condiciones más bajas de la toma de decisión de una organización. Y aún así pueden aparecer cosas emergentes. Entonces, del análisis a la acción, tenemos todas estas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y hemos visto cómo con un simple fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta esas 4 variables que poníamos en línea, podíamos tener un análisis permanentemente alimentado por situaciones nuevas. En nuestro próximo encuentro vamos a profundizar el tema del FODA, va a ser la segunda parte del análisis a la acción, donde vamos a profundizar el concepto de FODA desde tantas perspectivas diferentes para que ustedes puedan hacer de un FODA algo absolutamente dinámico. Hemos terminado, por lo menos por hoy. Se nos fue esta horita volando, por lo menos para mí, se fue recontra volando y me encanta haber compartido con ustedes este pequeño ratito y por supuesto que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo, se la pueden acercar a Juan
por correo electrónico, y para nuestro próximo encuentro Juan me las pasa y ya podemos empezar a trabajar desde las dudas que ustedes tienen.